Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto. Voy a colocar esto aquí más chiquitico. Voy a crear una carpeta. Windows R, CMD. Esperen, paso mi consola matrixiada al otro lado. Me voy a ir al escritorio. Voy a crear un directorio que se va a llamar ejemplo proyecto. Y a este ejemplo proyecto voy a accederlo y lo voy a inicializar para poder subírselos al repositorio también después de que vean el video. Ay, ay, ay. Listo. No me sale en el escritorio allá, así que voy a abrir la carpeta desde mi escritorio de por acá y la voy a pasar de este lado. Tenemos entonces una carpeta vacía, ¿vale, muchachos? A esta carpeta le vamos a crear entonces una carpeta llamada JS, donde vamos a meter todo nuestro JavaScript, y una carpeta llamada Style Sheets, donde vamos a meter las hojas de estilo. Vamos a crear también un documento index.html dentro de nuestra carpeta. Escritorio, ejemplo proyecto, index.html. Listo. Ahora, muchachos, esperadme un segundo. Yo me traigo una de estas por acá para no demorarme tanto con esta vuelta. Lo primero que voy a hacer es inicializar el sitio. Voy a inicializarlo rápidamente y le voy a explicar qué es la inicialización. Tenemos un documento HTML. Vamos a definir que el lenguaje es español, en UTF-8, el viewport es, le vamos a definir que el viewport se va a escalar a la totalidad de la pantalla. Esto se va a llamar proyecto 1. La descripción del proyecto vamos a colocarle proyecto corte 1 compugráfica. En las hojas de estilo vamos a definir la que está hablando por celular, que se escucha hasta por acá. Vamos a definir que vamos a trabajar una hoja de estilo llamada stylesheet.css. Vamos a quitar esta parte del versionamiento, ya esto lo habíamos visto en clase. Y las librerías que yo les voy a importar dentro de este proyecto para que trabajemos son jQuery, que nos va a permitir trabajar JavaScript de una manera mucho más sencilla. Más adelante vamos a ver jQuery. 3JS, que la vamos a utilizar el día de hoy. Orbit Control, la vamos a utilizar el día de hoy. Stats y 3X Dynamic Textures, que no la vamos a utilizar el día de hoy para nada. Así la vamos a utilizar de pronto. Vamos a ver, dependiendo qué tan lejos lleguemos el día de hoy. Y el utils.js, muchachos, pues ahora les muestro las librerías. Estoy explicando para qué son. Y el utils.js, donde vamos a tener los métodos que utilizamos como utilidades, como por ejemplo pasar de radianes a ángulos, o los listeners y demás. Vamos a abrir poquito a poquito. Tenemos una div llamada información, que no la estoy usando para nada en este momento. Insertamos el source.javascript, que va a tener todo nuestro código de fuente. Y tenemos una función escrita en sintaxis de jQuery. Esa función escrita en sintaxis de jQuery, yo estoy grabando, no tienes que grabar, tranquila. Esta función escrita en sintaxis de jQuery dice así: pesos es la marca de jQuery, y cuando yo le paso pesos y paréntesis le estoy diciendo, le voy a pasar parámetros a la función jQuery. Dentro de ella le voy a pasar una función. Esta función es una función anónima, y esto traduce en lo siguiente. Traduce en que una vez cargue todo el sitio, se va a ejecutar la función anónima que yo le pasé como parámetro a la función de jQuery. Básicamente lo que queremos es que todo el HTML cargue antes de inicializar el WebGL. ¿Para qué? Para que entonces no tengamos problemas en la creación de los elementos dentro del sitio. Listo, el index no tiene más pierde porque no se le va a hacer absolutamente nada más el día de hoy. Ahora, nuestra carpeta index. Dentro del JavaScript tendremos nosotros, muchachos, las librerías, una carpeta de librerías. Esta carpeta de librerías contiene jQuery, 3JS, Orbit Controls,
Si ustedes quieren leerlas, bien las pueden leer, pero básicamente lo que tienen que aprender es la utilización de las mismas y en el momento en el que se van a invocar. Orbit Controls me va a permitir controlar la cámara de una manera sencilla con el teclado y con el mouse. Así yo no tengo que ponerme a escribirle los listeners a las cámaras de 3JS. Stats me va a permitir ver el ratio que estoy teniendo con mi navegador. Voy a poder ver los FPS y estadísticas de performance. 3JS es la librería que vamos a trabajar. Dynamic Texture me va a permitir crear texturas dinámicas. No el día de hoy porque no lo vamos a hacer. Me va a permitir crear texturas dinámicas para los elementos. Mientras que jQuery es un framework de JavaScript que tampoco vamos a utilizar el día de hoy de a mucho. Para lo único que lo vamos a utilizar es para esta función. Decirle, señor, espérese a que todo cargue para empezar a ejecutar WebGL. Vamos a crear un nuevo documento, un nuevo script, y este script va a ser el source y lo vamos a guardar dentro de JavaScript. Se va a llamar source.js. Lo guardé en mayúsculas horriblemente. Esperen, yo cambio esto, está terrible. Source.js. Hagamos este y abrimos source.js. Y yo les voy a regalar una librería llamada utils, muchachos, en donde se encuentran métodos como por ejemplo la transición de grados a radianes, rotaciones alrededor del eje del mundo, movimiento de objetos, reseteo de objetos. Espérate, utils la estoy usando en algún momento el día de hoy. Creo que no. Creo que lo único que estoy usando el utils es textura, así que en este caso voy a borrar ese utils porque yo les voy a dejar tareitas más adelante con esos métodos que estaban escritos allí. Les voy a regalar la creación de las texturas. Solamente eso, lo demás lo van a tener que escribir ustedes. ¿Listo? Entonces iniciamos, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es escribir la función WebGL Start, que es la que estamos inicializando en el index. Obviamente yo no me sé esto de memoria, yo tengo ya una base, pero lo voy a hacer pasito a pasito con ustedes. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta función? Vamos a ejecutar una función que se llama iniciar escena. Esta función que se llama iniciar escena lo que nos va a permitir es inicializar cada uno de los objetos y parámetros de la escena antes de empezar a trabajar con la actualización de la misma, o sea, antes de entrar en el bucle que nos va a estar animando todo lo que vayamos a hacer. Vamos a definir una variable que se llama último tiempo. La voy a definir acá arriba como una variable global. ¿Por qué la defino arriba? Exacto, ¿y por qué no quiero que quede dentro de la función? Porque si no se va a destruir, para que sea global. Y voy a decirle que el último tiempo es igual a date.now. Date es una clase de JavaScript que me permite obtener el tiempo, así que el último tiempo va a ser exactamente el tiempo de ahora. Y luego voy a aplicar animar escena. Animar escena se va a encargar de actualizar. Animar escena se va a llamar a sí misma y va a estar todo el tiempo en un bucle infinito que me va a permitir mostrar los cambios en tiempo real dentro de lo que yo estoy trabajando en mi aplicación. Mientras que iniciar escena se va a ejecutar solamente una vez al inicio de la aplicación. Así que ahora voy a crear una función que se va a llamar iniciar escena. Dentro de 3JS tenemos algo llamado el renderer. El renderer, muchachos, es quien se encarga de mostrar en el canvas lo que está sucediendo. Así que básicamente creamos una instancia del mismo. Vamos a crear un renderer que va a ser igual a una nueva instancia de tree.webglrenderer. La instancia de tree.webglrenderer no es algo que vayamos a trabajar a profundidad. Básicamente lo que estamos creando es una variable que me va a permitir renderizar lo que vamos a hacer en un canvas que el mismo 3JS va a crear dentro de la escena o que nosotros podríamos crear dentro de la escena. Para eso, muchachos, entonces yo voy a definir el tamaño de ese renderer. Ese tamaño va a ser igual a ¿qué? Al tamaño de mi ventana, pero al tamaño de mi ventana interna.
¿Por qué el tamaño de mi ventana interna, muchachos? ¿Quién me dice? Exactamente. Entonces recordemos que estamos en los navegadores. ¿Dónde tengo los navegadores? Aquí vamos a abrir Google Chrome. Recordemos que tenemos Google Chrome. Las personas pulcras y elegantes como nosotros tenemos una barra de marcadores y tenemos una barra de búsqueda. Las personas indecentes y poco pulcras tienen la barrita del search me, la barrita de los emoticones, la barrita de Amazon. Si esas personas grotescas, entonces esas personas grotescas hacen que nuestras aplicaciones no tengan el tamaño que querríamos. Así que en lugar de decirle que vamos a tener el tamaño total de la ventana, vamos a tener el tamaño interno del navegador para poder renderizar en todo el espacio que su grotesquidad nos permita. Entonces pues vamos al código. Le hemos dicho, vea, usted va a medir el tamaño total de la ventana interna de la persona que lo vaya a ver. Y vamos en este momento a crear el canvas. Le voy a decir, por medio de JavaScript, que cree en el documento, en el cuerpo, un hijo. Y este hijo va a ser nada más y nada menos, espérate, me faltó una D, append child. Y este hijo va a ser nada más y nada menos que el renderer en su atributo DOM element. Ahora, ustedes me dirán, no entiendo esto de renderer y no entiendo menos eso de DOM element. El renderer, muchachos, crea una instancia de una clase llamada WebGL renderer, y esa clase tiene muchos atributos. El atributo que nos interesa en este momento es el que se llama DOM element. ¿Por qué? ¿Qué es el DOM? El DOM, muchachos, es el árbol que nos contiene cada uno de los elementos dentro de nuestro documento. El DOM element del renderer, en este caso, viene siendo la etiqueta canvas que va a renderizar. Noten que en el index no tenemos ningún canvas, ¿sí ven? Ahora, si yo me meto aquí al source.js y comento el último tiempo y el animar escena y ejecuto entonces nuestro proyecto, ¿dónde está el navegador? No, porque tengo varios navegadores. Y ejecuto el proyecto, miren que tengo una pantalla negra. Y si vamos a inspeccionar el elemento, nos damos cuenta que dentro de la escena se creó un canvas con un tamaño de 1024 por 683. ¿Sí ven? Ese es el DOM element del WebGL renderer. Ahora, noten que yo tengo igual barrita vertical y barrita horizontal. Estas barritas se dan porque por defecto el navegador tiene un margen y un padding adicionado a la etiqueta cuerpo del documento. Ahí es donde entramos con la parte de los style sheets para quitarle ese margen tan terrible. Voy a crear dentro de la carpeta style sheets, muchachos, una hoja de estilo. Esa hoja de estilo se tiene que llamar como la vinculé. La vinculé acá como stylesheet.css. Así que crear esta hoja de estilo. Aquí no es. Escritorio, alguno de escritorio. Ejemplo proyecto, stylesheet. Que no. Y creo stylesheet.css. Le voy a decir a este señor, voy a ser un poco rudo con el regla, le voy a decir asterisco 0px y padding 0px. Esto ya lo habíamos hecho antes en las clases, muchachos. Básicamente le estamos diciendo de la manera ruda a todo, quítale el margin, el padding, para que esta vuelta no me coloque ese espacio adicional. Y le voy a decir también al cuerpo que no me coloque las barras. Entonces le voy a decir que el overflow va a ser oculto.
Entonces, volviendo al ejercicio, retornamos al source. Ya vimos lo que es el WebGL renderer y entonces vamos a empezar a crear los elementos dentro de una escena. Todos estos los vamos a ver más adelante en clase y por ende no voy a profundizar en ellos, solamente los vamos a mencionar. Vamos a crear una cámara que va a ser la que nos va a permitir ver algo dentro de la escena. Sin una cámara no sabemos cómo vamos a renderizar, así que voy a crear una instancia de una perspective camera dentro de mi escena. Cuando veamos las cámaras, que creo que las vamos a ver en el corte 2, si no estoy mal, vamos a ver por qué le metemos 45 grados y qué quiere decir los parámetros a continuación, que son el ángulo que va a tener de apertura, el aspecto y vamos a decir desde dónde hasta dónde va a llegar en unidades. Vale, view, word wrap. Por ahora no le den mente a la cámara y asuman que las cámaras se crean así. Por cuestiones de que no hemos visto eso y no nos tomaría mucho tiempo ponernos a adelantarnos. Vamos a setear la posición de la cámara, le vamos a decir que la cámara va a estar ubicada ¿en dónde? En 200 en X, 200 en Y y 200 en Z. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer así, pero podríamos ubicarlo en cualquier otro lugar del espacio. Y vamos a decirle a la cámara que va a mirar en una dirección igual a un vector 3 en la posición 0, 0, 0. O sea que la cámara va a mirar al origen del mundo, o sea, al vector origen. Sí, pero ella creo que tiene que recibir un vector. Si vos no quieres tener unos problemas de más adelante, es mejor que te acostumbres a mandarle un vector como tal, para que él la pueda acceder como this X, this Y, this Z. Vamos a crear ahora una escena, muchachos. Vamos a crear una escena y la escena va a ser una instancia de un new tree. Adivinen. Muy bien. Y ya creamos la escena. Vamos a iniciar los controles de la cámara. Los controles de la cámara los vamos a trabajar con la librería que les dije que se llama Orbit. Te voy a decir que el control de la cámara es igual a una instancia, muchachos, de tree.orbitControls. Como parámetros, él me va a pedir lo siguiente. Él me va a decir, vea, yo voy a hacer su control de la cámara, pero usted me tiene que decir qué cámara. Yo coloqué cámara en algún lado, pero ¿por qué me recordó cámara? Ah, aquí. Va a decir, ¿y qué cámara? ¿Y en qué canvas tengo que reaccionar yo? Entonces yo le voy a decir en el renderer.DOM.element. Muchachos, y aquí ya inicialicé mi escena en su totalidad, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy entonces a pasar a la parte de la animación de la escena. La animación de la escena es sencilla de escribir, muchachos. Lo que voy a hacer es pedir un animation frame, el cual se va a encargar de manejar con el navegador la capacidad que este soporta para poder graficar. Así que básicamente si tu cliente te puede dar los 60 FPS, te va a mandar a 60 FPS, de lo contrario va a disminuir la cantidad de FPS de tal manera que el cliente no se vaya a quedar. Y le voy a pasar como parámetro animar escena. ¿Para qué? Para que cumpla su deber como una función recursiva. ¿Quién sabe qué es una función recursiva? Hablen duro para que quede grabado. ¿Cómo? Eso es, muchachos, una función recursiva es una función que se llama a sí misma.
¿Para qué se llamaría a sí misma? Sencillo. Yo pido la cantidad de frames que necesito y me llamo a mí mismo. Me termino de ejecutar y me vuelvo a llamar, y me termino de ejecutar y me vuelvo a llamar. Y esto básicamente hace lo que hace un draw en processing. Para los que quieren mucho processing. Luego vamos a escribir una función para renderizar la escena, muchachos. Esta función va a ser la encargada de dibujar todos los objetos dentro de la escena. Y luego vamos a hacer la función de actualizar la escena. Actualizar escena. La actualización de la escena se va a encargar de toda la evaluación lógica que vaya a suceder y la reasignación de las posiciones de los elementos. Ahora, muchachos, que tenemos animar escena escrito, entonces vamos a empezar por escribir lo que es render escena. Render escena, básicamente lo que tiene que hacer es informarle al renderer, que ya escribimos, que va a renderizar. Cuando decimos que va a renderizar, estamos hablando de con qué vista lo va a renderizar y qué escena va a renderizar. Nosotros creamos una escena arriba que se llamaba Scene y creamos una cámara llamada Camera. Le estamos diciendo al render que lo que va a renderizar va a ser la escena Scene con la cámara, porque más adelante podemos agregar múltiples cámaras y tener múltiples escenas distintas. Terminamos entonces el render escena. Aparte, muchachos, vayan que igual queda el video. Vamos a escribir actualizar escena. Actualizar escena, ¿en qué consiste, muchachos? Chao. En evaluar el tiempo anterior y reasignar una nueva unidad de tiempo y empezar entonces a evaluar todos los procesos lógicos para poder reorganizar. Voy a crear una variable llamada delta, que creo que los que están viendo con Sergio también la han creado bastantes veces ya. Y le voy a decir que delta es igual al tiempo actual menos el último tiempo. Y esto lo voy a dividir entre 1000. Dime. Porque está en milisegundos. Chao. Y entonces podemos decir que el último tiempo ahora es igual a ahora mismo. Entonces lo primero que hacemos es actualizar delta y decirle al último tiempo que el último tiempo es ahora. Cuando ya hemos asignado todo esto, muchachos, vamos a hacer toda la evaluación lógica que tengamos que realizar para la aplicación. Por ahora no tenemos ninguna evaluación lógica que hacer, así que volvamos a la inicialización de la escena. Muchachos, aquí ya escribimos toda la lógica para un proyecto en WebGL. No tenemos ninguna clase de error, me está diciendo que tenemos un WebGL renderer en la versión 66 de 3JS. Volvemos entonces a nuestro código. Vamos, muchachos, a crear nuestros elementos tridimensionales dentro de la escena. Ejemplo 1. Source. Dime. ¿Cuál es? Sí, cuando voy a animar. Por ahora, como no voy a animar, da igual. Pero como ya tengo las funciones hechas, funciona. Entonces lo primero que voy a hacer, muchachos, es crear la grilla. No les voy a crear los vectores porque ustedes van a tener que crear los vectores y crear los labels. La grilla va a ser igual a una instancia de tree Dame un segundo, busco la grilla. GridHelper. The tree.gridHelper. Y a la grilla le voy a pasar dos parámetros, muchachos. Le paso el tamaño y los steps. Los steps, vamos a verlos gráficamente porque si no, no me van a entender nada. Exactamente.
Y entonces lo que voy a hacer es decirle, bueno, tengo una grilla y quiero que esa grilla salga en mi escena, así que a la escena le voy a agregar una grilla. Exactamente. ¿Listo? Cuando agregamos a la escena la grilla, ella por defecto debería ubicárseme en la posición 0.0. Vamos a ver si así lo hace. Efectivamente, mira, tenemos una grilla. Áspero, ¿sí o qué? Se ve muy bonita con ese proyector. Los steps me determinan cada cuántas unidades va a realizar un cuadrado. Si yo le doy de a 5, pues la grilla se va a ver mucho más pequeña. Vamos a colocarla de a 10 unidades. Bueno, creamos la grilla, muchachos. Ahora vamos a crear los ejes. Los ejes son una instancia del Axis Helper. Y como parámetro recibe el tamaño que van a tener cada uno de los ejes. Yo le voy a decir que 100. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué le agrego? Muy bien. Y entonces, muchachos, adiciono los ejes dentro de mi escena. Tengo el primer eje plasmado y tengo los otros ejes aquí. Lo que pasa es que como se tocan no se ven. Ahora, ¿cómo hago yo, muchachos, para acercarme y alejarme? Bueno, yo tengo una librería llamada Orbit Controls que ya está funcionando. Chévere. Pero es que yo no le estoy diciendo a esa librería que por favor me esté actualizando la cámara en todo tiempo. Entonces, ¿qué debería hacer yo, muchachos? Debería meterme dentro de mi código, irme hasta donde está el actualizar escena, y en el actualizar escena yo debería actualizar el estado de la cámara. Le voy a decir que el control de la cámara, por favor, lo actualice. Ahora, muchachos, que el control de la cámara se está actualizando en tiempo real, ya puedo darme el lujo de mover la cámara y alejarme y acercarme. Suave, ¿sí o qué? ¿Por qué no tienen las flechitas hacia donde apunta? Te tocaría ponérselas a mano. Pero si querés las hacemos. Bueno, entonces ya tenemos los ejes y tenemos también nuestra grilla. Vamos a hablar un poco de los labels. Para trabajar los labels, muchachos, me tomé la delicadeza de escribirles a ustedes una función que les permitiera hacer una escritura fácil con Trie.js, porque básicamente ustedes tienen que hacer que ese texto se convierta en una textura y eso es un proceso un poco largo. Teniendo en cuenta eso, les escribí un método para crear texturas de texto. Ese método es el que les pasé en el utils.js. Así que vamos a implementar esa librería. Les digo, esa función. Vamos a crear un label para cada uno de los ejes. Recordemos entonces, muchachos, que las texturas son diferentes a los materiales, y a las texturas las aplicamos al material y el material se lo pasamos al objeto. Lo primero que va a hacer es crear la textura y le digo que voy a crear una nueva text texture, que es como se llama mi función, y le digo que el tamaño va a ser de 128 cuadrados, que la letra va a estar en negrilla, la letra va a ser de 48 píxeles, que la letra va a ser Arial y su color va a ser blanco. Vamos a pasarle también el texto que va a contener la misma. El texto del label sería Y. Dime. No, está en RGB, en RGBA. 255, 255, 255, 1, que me da un blanco en la opacidad total. ¿Listo? Si lo metemos dentro de utils,
vamos a ver que tenemos la posición en X y la posición en Y. Son los últimos dos parámetros. Ahí inicializamos la textura. Este más se va a encargar de crearla. La función la hice en base a la función, a un ejemplo que estaba en el MDN, que es la página de recursos de Mozilla, del grupo Mozilla, en la que ustedes pueden encontrar muchos ejemplos muy interesantes de WebGL, pero WebGL puro, no tanto como Three.js, sino WebGL. Bueno, continuamos. Tenemos el label creado. Ahora vamos a decirle a este señor, pues tenemos la textura label, que el GLabel va a ser igual a ¿qué? A una nueva malla, porque necesitamos una malla para poder representarlo. Le vamos a decir que es igual a un new tree.mesh. ¿Y qué tienen las mallas? ¿Qué se le van a pasar? Las mallas cumplen con tener la geometría y el material. Eso debe tener una malla. La geometría va a ser básica, la geometría va a ser un plano. Ese plano lo puedo definir como una instancia de un tree.planeGeometry. ¿De qué características? De 10 por 10, de 10 unidades por 10 unidades. Y el material, muchachos, lo voy a crear ya mismo. El material va a ser igual a una nueva instancia de un tree mesh basic material. ¿Qué contiene ella? Yo le voy a pasar un objeto como parámetro. Ese objeto como parámetro me permite a mí evaluar qué tipo de parámetros me pasaron. Yo puedo decirle, ve, me pasaron un objeto como parámetro, ¿qué parámetros tiene ese objeto? Y esos parámetros son los que yo voy a efectuar al momento de crear la textura. Le voy a decir que el mapa que le voy a pasar, el mapa de bits, es igual a un GLabel texture. Lo que creamos anteriormente era la textura que viene siendo el mapa difuso de mi material. Y le voy a decir que los lados va a ser un tree double side. ¿Por qué le digo que voy a manejar lados como un tree double side? ¿Quién tiene alguna idea? Básicamente porque tengo un plano, muchachos. Si yo la textura la aplico sin decirle que la voy a aplicar por los dos lados, solamente se va a ver de frente, por la espalda no se va a ver la textura. Y como yo quiero que se vea tanto delante como atrás, pues entonces le voy a aplicar un tree double side. ¿Cómo? Porque así son los parámetros por defecto. Si nos metemos a Three.js, espérate un momentico, entramos a Three.js, busquemos libs, busquemos Three.js y te voy a mostrar. Control F, tree, basic, mesh basic material. Míralo. Él recibe como parámetro unos parámetros, ¿vale? Y entonces él dice, si el mapa está nulo, por acá dice si el site está nulo. Control F, site, y ya me salía la función. Porque esto es Three.js, es la librería que vamos a utilizar. Entonces, hubo un grupo de personas que se encargaron de escribir 37.761 líneas de código para que vos no tuvieras que hacerlas cuando fueras a trabajar con 3D. Claro, 3D se los voy a dar, con eso vamos a trabajar. Los tenemos que copiar nosotros. ¿Cómo? Tenés toda la razón, gracias por la corrección. Tree Mesh Basic Material, le paso el site. Site es una palabra reservada que ellos están usando y por eso lo tengo que pasar así tal cual, si no, no me funciona en este caso. Y por último le voy a decir que también en dentro de sus atributos la transparencia va a ser verdadera. Termino entonces de crear ese GLabel, vamos a decirlo con Spanglish, que no suena muy feo.
Y lo que voy a hacer ahora es, listo muchachos, ya lo creé, ahora tengo que ubicarlo. ¿Listo? Entonces, JLabel va a ubicarse en dónde, en qué posición. Entonces, JLabel.position, position.set. ¿Dónde iría el JLabel? Si yo quiero ubicar ese label acá arriba, denme ustedes las coordenadas. 0, 100, 0. ¿Listo? Y entonces le voy a decir a este man, que lo agregue a la escena. JLabel. Revisemos la escena como quedó. Uf, tenemos un error. Vamos a ver qué error está sacando. Oh my god. Text texture y no está definida. En la línea número 30. Revisemos que aquí se llame tal cual. Se llama texture. Pero sí, ese nombre está más chévere. Y ahora pilla. Tenemos ubicado entonces una Y en la parte de arriba. Pero ¿sí o qué? Muchachos, teníamos que crear una geometría, teníamos que crear un material y teníamos que crear una geometría, una textura y luego un material. Y ese material y la geometría pasárselas entonces a una malla para crear un objeto. ¿Tenés muerte cerebral ya? ¿Cómo? ¿Cómo así? Pues entonces yo creo un axis helper y le meto a ese objeto el axis helper y hago que ese objeto se mueva por el axis helper. Sí. Hoy lo vamos a hacer más adelante cuando estemos trabajando interacción. Bueno muchachos, entonces vamos a crear el label para X y el label para Z. ¿Cómo lo creo? Sencillo, copio este de aquí, lo pego y reemplazo todas las Y's. ¿Sí? ¿Cómo sería el label para X, muchachos? La posición. Muy bien. Y ahora lo voy a hacer con Z. La posición para Z. Revisemos entonces que todo esté perfecto. Y nos acercamos, tenemos la posición acá y acá. Bueno, nos faltó cambiar entonces los nombres de cada una de las texturas. Teníamos Y, este es Z, teníamos Y y aquí es X. Volvemos al navegador. Bueno. Todo está perfecto. Todo se ve hermoso, excepto cuando yo me pongo de lado. Y se pierde la textura, muchachos. ¿Sí ven cómo se me pierden en todas las letras? O por ejemplo yo me paro atrás de la X, de atrás de la Z y la Z está al revés. ¿Listo? Entonces ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, muchachos? Vamos a animar de tal manera que la textura siempre esté mirando a la cámara. O sea que va a ser como los ojos de la Mona Lisa. ¿Dónde vamos a hacer esa animación? ¿Dónde? En actualizar escena. ¿Y cómo lo actualizaríamos? ¿Cómo creen ustedes que la podemos actualizar? Translate. No hay un problema. El push matrix. Si estuviéramos trabajando con WebGL tendríamos que hacer con WebGL puro tendríamos que hacer el push matrix, pero TriGL lo hace solo. Hay un problema, muchachos. Noten que yo tengo la variable ZLabel, JLabel y XLabel definidas en dónde. ¿Cómo hago yo para llamarla aquí en actualizar escena? No. Las creé
terminó de inicializar escena y ¿qué le pasó a esas variables? Se destruyeron. Entonces yo podría colocar las globales, pero entonces ¿qué va a pasar? Si yo sé que los labels, muchachos, todos los labels, yo siempre quiero que los textos estén mirando para la cámara, ¿o no? Siempre, porque si son labels, son para dar información, así que siempre tiene que poder verlo el usuario. Entonces, si yo estoy teniendo en cuenta eso, voy a crear un arreglo de labels. Aquí viene la explicación de arreglos que ustedes tanto querían. Voy a crear un nuevo arreglo. Muchachos, yo no inicialicé la variable escena. Por buenas prácticas lo vamos a hacer. Vamos a iniciar la variable escena, que va a ser sin la variable cámara y la variable renderer. ¿Cómo? Mira que yo la llamé de una, pero nunca la inicialicé. JavaScript no me tira problemas. Él dice que todo bien, se te olvidó, yo te la inicializo. Pero la idea es que lo hagamos limpiamente, así que la voy a inicializar arriba. Ahora, muchachos, voy a crear una variable llamada labels, que va a ser igual a un nuevo arreglo vacío. Este va a ser el arreglo de los labels. ¿Listo? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora que tengo el arreglo de los labels, cada vez que yo creo un label y lo agrego a la escena, lo que voy a hacer es agregarlo al arreglo de los labels, justo antes de agregarlo a la escena. Entonces, ¿cómo sería la adición, muchachos? ¿Cómo? Labels.push para que me agregue el elemento en la última posición y le coloco label. ¿Cómo? ¿Por qué? Ok. Lo mismo voy a hacer con X y lo mismo voy a hacer con Z. Ahora, muchachos, noten que labels se inicializó como una variable global, así que ya yo puedo acceder a los labels. Entonces yo podría decirle el push es un método propio de los arreglos, y entonces yo le puedo decir a Sema, vea, métase a los labels, y en los labels hay varios elementos, ¿sí? Tengo en la posición 0, tengo uno de los labels que yo creé. Entonces el primer label, vaya y hágame algo como lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo hicimos para que nos mirara siempre la cámara a la escena? Con un lookat. Voy a decirle que el label.lookat va a ser igual ¿a dónde? A la cámara. ¿Por qué a la cámara y no a la escena? ¿Por qué? Exactamente. Entonces revisemos a ver qué pasa. Tin. Y entonces el primer label, ¿cuál era? El Y. Mira. Suave. ¿Sí o qué? ¿Qué pasaría, muchachos, en el caso en el que nosotros tuviéramos 500 labels? Escribimos 500 veces la línea, hacemos un for. Entonces hagamos ese for, muchachos. ¿Cómo iría el for? Para la variable i, que es igual a 0, hasta i menor que labels.length y más. Entonces aquí donde dice things, yo le coloco labels en la posición i, punto lookat camera position. Refresco y mira. Suave, ¿sí o qué? ¿Hagamos qué? No, es que les tengo que dejar una tarea con eso. No, los que estamos aquí. No, a todos les tengo que dejar una tarea con eso. Bueno, escribámoslos pues. Pero les voy a dejar la tarea. Las flechitas las voy a dejar de tarea. Pero de tarea para hacerla aquí mismo. Para que salgamos con la duda despejada hoy. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a empezar a crear nuestro primer vector. Vamos a crear nuestro primer vector en la escena. ¿Dónde crearía yo los vectores? ¿Dónde tengo que escribirlos? ¿En qué parte de mi código? ¿En cuál? En iniciar escena, muy bien. Tengo que iniciar la escena con los vectores ya puestos. Así que voy a hacer un comentario. Lo voy a colocar aquí. Objetos. Y lo inicio.
Lo primero que voy a hacer es definir el color que va a tener el vector, muchachos. Ese color, Raquel, ¿qué color? ¿Qué color, Raquel? en hexadecimal. En hexadecimal. Y ese color fucsia interesante, así color ancianito, es 0xCC0099. ¿Listo? Y voy a crearle un material entonces. Voy a crear un material para el vector. Vector material es igual a una nueva instancia de ¿qué? De tree.line basic material. Y le paso como parámetro el color que yo definí arribita. ¿Listo? Entonces ya tengo mi material y mi vectorcillo suave. Ahora, muchachos, lo que voy a hacer es pasarle un punto 0 y un punto 1. El punto 0 va a ser igual a un new tree vector 3. ¿En qué posición? 0, 0, 0. Y el punto 1 va a ser un nuevo vector 3 en la posición que yo quiera. Le puedo colocar 40, 50, 60. ¿Estamos? Listo. Ahora, muchachos, lo que yo tengo que hacer entonces es adicionar ese vector dentro de la escena. Así que voy a crear una variable vector que va a ser igual a una instancia de ¿qué? New tree.line. ¿Y qué le paso, muchachos, como parámetros? No. ¿Qué le paso como parámetros? La geometría y el material. Entonces, ¿cuál es mi geometría? Yo no he definido la geometría, entonces vamos a definir la geometría del vector. VGeometry, vector geometry va a ser igual a ¿qué? A una nueva tree geometry. Listo. Esta nueva tree geometry se va a conformar de lo siguiente. Le voy a pasar dos vértices. Le voy a pasar. Voy a acceder a los vértices. VGeometry.vértices. Y le voy a adicionar el primer vértice que va a ser ¿cuál? P0. Y el segundo vértice que va a ser sí, vértices, el atributo vértices de VGeometry es un arreglo de vértices. Entonces le voy a pasar esos dos. Ahora sí, ya tengo la geometría, entonces yo puedo decirle aquí VGeometry, VMaterial, y ya tengo definido un vector. Como ya tengo definido un vector como objeto, entonces ¿qué me falta ahora? ¿Qué es lo último que me falta? Meterlo dentro de la escena. Más que actualizarlo, meterlo dentro de la escena. Sin.add vector. Y vamos a ver qué sucedió, muchachos. Me devuelvo y mira, tenemos un vector color anciano. Si ven mi hermoso vector, ahora ¿qué pasa? No tenemos la flecha de arriba. Entonces, como no tenemos la flecha de arriba, lo que vamos a acceder es a la ayuda de Three.js para averiguar cómo agregar una flecha de arriba. Yo, por ejemplo, ya me bajé el repositorio. Ustedes lo pueden hacer también, muchachos. ¿Cómo? Lo clonan con Git desde GitHub. Se bajan el repositorio
y lo pueden acceder en la versión local. Yo le puedo dar examples y están los ejemplos, o le puedo dar documentos y buscar dentro de los documentos lo que yo necesite. En este momento necesito un helper, así que voy a buscar dentro de los helpers. Arrow helper. Uy, mira, aquí tengo las flechas. ¿Qué dice el arrow helper? El arrow helper necesita la dirección, el origen y el tamaño y el color. Áspero, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que realizar unos casos adicionales para poder hallar la dirección, el origen lo sabemos, el tamaño lo sabemos y el color se lo podemos colocar nosotros. ¿Sí o no? Entonces necesitamos hallar la dirección del vector para poder colocarle la flecha. Intentemos crear entonces la flecha. Vamos a crear var flecha vector, que es igual a ¿qué? A new 3.arrowHelper. Yo no me sé esto de memoria, muchachos, tampoco espero que ustedes lo aprendan de memoria, pero para eso está el help. No, mira que uno al final termina aprendiendo de memoria. Yo ese mes pasado ya echaba el código de pura memoria, pero no se lo olvida. Se le pasan como parámetros la dirección. ¿Qué más? Dirección, el origen. ¿Qué más? Tamaño, color. ¿Y ya? ¿Algo más? No, se le pasan 4 parámetros. 1, 2, 3, 4. Aunque yo le pasé 2 parámetros adicionales para configurar el tamaño. Vamos a pasarlo como 1 y 1, porque yo le puedo pasar el tamaño de la cabeza tanto en ancho como en largo. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestro código. ¿Quién es el origen, muchachos? El origen de la flecha P1, muy bien. ¿Cuál es el tamaño de la flecha? Una unidad. ¿Qué color le vamos a poner? El mismo vector color. ¿Listo? ¿Y cuál es la dirección? Empecemos a hallar dirección del vector. ¿Cómo hallamos dirección del vector, muchachos? ¿Cómo así que con producto algo? ¿Cómo hallamos dirección del vector? Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo hallo la dirección del vector? No, ¿cómo hallo la dirección del vector? La dirección del vector se halla con los cosenos directores. ¿Y cuál es el coseno director? ¿Cómo son los cosenos directores, muchachos? Lo hallamos con los módulos. Sí. Bueno, entonces empecemos a escribir. Primero hallamos entonces el módulo del vector. Tenemos el vector A. Sí. ¿Cómo la ves? Pero nosotros podríamos hacer una función que calculara la dirección de un vector. ¿La hacemos? Para no tener que escribirlo todo el código allí. ¿Lo hacemos en el utils? ¿Les parece? Listo. ¿Puedo meter todo lo que necesite de utils? Todo lo que no sea de una clase, o sea, todo lo que no tenga padre, lo metemos en el utils. O sea, todo eso que hemos hecho de dos vainas, que hemos hecho unas chorreras, lo podríamos meter ahí. La idea es que no, porque en el utils yo tengo puras funciones. Y entonces pues estas chorreras no son funciones, porque vos no vas a volver a hacer este procedimiento, lo vas a hacer distinto. Y lo de hallar el módulo y eso sí Lo de hallar el módulo, sí, porque eso sí lo vamos a hacer muchas veces para distintos elementos. Entonces, por ejemplo, función, módulo. ¿Cómo funciona? Vamos a hallar el módulo, muchachos, y para el módulo necesitamos primero tener un vector. Entonces lo primero que necesitamos es crear un vector a partir de esos 2 puntos. Así que vamos a decirle, acá que vamos a crear un vector. ¿Dónde estamos aquí? Var vector P0, P1. ¿Les parece? El vector P0, P1 es igual a ¿qué? ¿A un qué?
a un new, acuérdense que vamos a hacer un nuevo vector, un new tree punto vector 3. ¿Y cuáles son estos valores, muchachos? ¿Cuáles son? Pues sí, son x, y, z, pero ¿cuáles son? Son la distancia entre los puntos. ¿Cómo se calcula la distancia entre puntos, muchachos? Es punto final menos punto inicial. Entonces sería P1.x menos ¿qué? P0.x, coma P1.y menos P0.y. Ahora, esto lo podríamos hacer en un futuro muy repetitivamente porque podemos crear un vector en base a dos puntos. Así que, ¿les parece si hacemos una función? Listo, hagamos una función. Entonces, qué función. Función ¿cómo le ponemos a la función? Vamos a colocarle 2-point vector. ¿Les parece? Un vector dado dos puntos. Recibimos entonces A y recibimos el punto B. Y lo que vamos a hacer es retornar lo siguiente. Vamos a retornar un nuevo vector Señor Zapata, venga y me termina la función. Vamos a empezar a llamar gente así a hacer mano negra. Venga, Mr. Zapata. Terminate la función, para que empecemos a echar codiguito y nos pensamos cómo vas. ¿Bien? ¿Sí has entendido? ¿Ya te tienes que ir? Ah, bueno. Entonces, estamos recibiendo A y B, y recordemos algo. A y B son vec3, son tree.vec3. ¿Listo? Si nosotros no sabemos cómo es un elemento, podemos hacer lo siguiente, muchachos. Podemos hacer esto. Venimos hasta acá, voy a comentar hasta aquí, y hacemos un console.log de P0. Hacer un console.log de P0, por favor. Console. Sí. ¿Cómo vamos? Pensé que es muy denso y médico demasiados términos de una sola, pero al final la lógica se vuelve muy fácil porque vos sabes que necesito crear un objeto y el objeto es textura, material, geometría. ¿Sabes el objeto? Sí, el mismo vaso. Es P minúscula. ¿Qué? ¿Es P minúscula? Ah, sí. ¿Cómo? Te vas a demorar subiendo de video. Es un video de 3 horas. Ya YouTube me deja porque lo subí, por ejemplo, para que fue. Subí unos para la clase de fórmula, la de Luis. Y tiene muchas vistas ahora. ¿Y ahora? Listo. Entonces ahora abramos el navegador. Sálvalo. Y abramos el navegador que está ubicado de este lado, que viene siendo este. Lo refrescamos. Uy, tenemos un error. Vamos a ver qué error tenemos por allí. Tenemos direction que no está definida, perfecto, pero mira que nos imprimió. Miren cómo está el vector, muchachos. Tree vector es igual a ¿qué? 0, A x, y y z. O sea, a un vector con componentes x, y y z. ¿Cómo accedería yo a él? El nombre punto x, punto y, punto z. Entonces ya podemos acceder al mismo. Control S, por favor. Listo. Entonces, hombre, en segundo. AX. Punto B, punto Y. No. No. Recuerden que tenemos que calcular la distancia entre los dos puntos. La distancia entre los dos puntos, venga, lo copio como un comentario. D es igual a B menos A. Y yo lo que quiero es la distancia entre los dos. Y vos lo que querés es la distancia entre los dos puntos porque al final no te va a dar el vector. Entonces vos vas a hacer que B.x, ajá, No, pero si es la, no, B.x, Ahí es sí. la distancia, ¿no? sí. Entonces el nombre no es muy... Pero es que lo curioso es que la distancia entre los dos puntos me dan los componentes del vector.
Pero si querés le colocamos distancia entre puntos. Sí, cambiemos entonces. Ya pasó una vez. Lo que pasa es que distancia entre puntos me debería devolver. Sí, no, la distancia entre las componentes. Le cambio. Coloquémosle distancia. Distancia. Distance. Sí, pero no mayúscula, porque esto sería una clase. 2 points. Sí, puede ser. Entonces, control X, cámbiese por mayúscula, control B, cámbiese por minúscula. 2 point distance. Listo, y entonces dice, muchachos, que el nuevo vector que va a volver va a ser bx menos ax, como by menos ay, como bz menos az. Y ese sería nuestro vector resultante. Según lo que hemos visto en clase, ¿sería correcto? Bien. ¿Sí? Pues, entonces, salvemos allí. Y vamos a decir que el vector P0, P1 es igual ¿a qué? 2 points. A 2 points distance. Esa vaina no lo copio. Bueno, ahora lo corrí. 2 points distance. Y le paso, ¿qué le paso? P1 y P0 y P1. P0 y P1. Coma, P1. Punto y coma. Al final. Ahora revisemos entonces ese vector. Hacemos un consolado de vector. ¿Dónde está? Console. Es que quería que me saliera ahí. Vector P0, P1. Vector P0 P1. Enter. Punto y coma. Y revisamos el navegador. Te duplico screen si querés. Te duplico la pantalla. Pues sí. Duplicamos la pantalla. ¿Qué nos pasó? Muchachos, el error está en que no habíamos puesto comas, sino que habíamos puesto positivos. Habíamos puesto suma, entonces estábamos sumando todas las componentes. ¿Qué tipo de vector estaba sacando? Mira que él me estaba apuntando. Y le ponía 0 a los demás. Y entonces mira, tenemos la dirección del vector áspero, ¿cierto? Ya con la linecita de por sí se veía bien. Pero necesitamos la dirección y el sentido. La cabeza nos da el sentido del vector. Listo, entonces ya tenemos 2 points distance, módulo, tenemos el vector unitario y tenemos todo lo requerido por acá. ¿Qué pasaría si este vector lo tenemos en negativo? Vamos a ver si todo sucede perfecto. Todo sucede perfecto, miren. ¿Sí ven? Para Zapata, que no está, que me preguntaba que cómo iban a hacer para programar la parte del sentido, el sentido sale porque la matemática es exacta. Para cuando esté viendo el video. Para cuando estés viendo el video, Zapata, te lo dedico. Listo, muchachos, entonces esto es lo básico de Tri.js y es lo básico para su proyecto. Ustedes me dicen, ve, metamos una figurita al menos. Entonces vamos a meter una figurita. ¿Cómo hacemos? Lo voy a hacer como lo sugieran ustedes. Vamos a crear un cubo. Entonces yo me meto aquí a la ayuda, me meto a Cube Geometry y este va a tener un ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer un torus. Torus Geometry, entonces yo copio el ejemplo y agrego el torus. Voy a crear un comentario que diga torus. Y miren que el torus es lo que hemos hecho todo el tiempo. Geometría, material, torus. La geometría es igual a un torus geometry
que tiene 10, 3, 16, 100. ¿Y esos 10, 3, 16, 100 qué son? El radio, el diámetro, los segmentos radiales y los segmentos tubulares. Y por último tiene el ángulo central, que por defecto es MATPI2, que viene siendo, y 2 pies. Muy bien, 360 grados para que me escuchen el video. Le estamos dando un color, y este color es fácil de sacar, muchachos. F es 255, FF es 255, 255, 0. ¿Qué color es ese? 255 en R, que es rojo, 255 en G, que es verde. Entonces sale, no, rojo y verde, ¿qué te sale? ¿Cuál? Bueno, muchachos, ya que nos acordamos de colores, y agregamos un torus en la escena. Recuerden algo, muchachos, por defecto Trieyes agrega los elementos en el vector origen o en la posición origen. Y miren, tenemos nuestra belleza de torus. Ahora digamos que yo quisiera tener un wireframe, o sea que el torus se viera como tridimensional. Miramos el Mesh Basic Material, nos vamos directamente a la ayuda. Miramos el Mesh Basic Material y dentro del Mesh Basic Material encontramos cosas que dicen, por ejemplo, wireframe. Mira, y el wireframe se está por defecto en falso. Entonces yo me voy a venir a mi código, le voy a decir a este señor que el material, vamos a pasar un parámetro llamado wireframe y va a ser verdadero. Renderizo y pero mi primer torus en Trieyes. Listo, muchachos, esto es todo por hoy. Para los muchachos de computación gráfica que disfruten su proyecto, ya saben lo que tienen que hacer. Para los muchachos que nos están viendo desde YouTube, disculparán tanta intervención, el poco de preguntas, tal vez será nutritivo para ustedes en clase. Yo voy a editar el video está un poco largo, vamos a editar momentos adicionales. Señor Zapata, ya que llegó, note, ¿se acuerda que usted me decía que el sentido, que cómo íbamos a calcularlo? Vea que después de haber calculado la dirección, la flecha calcula con el sentido perfectamente, tanto positivo como negativo. Retornamos al ejemplo, eso lo voy a cortar del video. Bueno, dejémoslo así para que todo el mundo vea que Zapata quedó satisfecho. Señor Zapata, multiplico por menos 1 mi vector y vea, ¡qué belleza! El error, cuando te fuiste, el error era que habíamos puesto, estábamos sumando las componentes en lugar de asignar componente a componente. O sea, habíamos hecho X más Y más Z en lugar de haber hecho X, Y, Z. Y ya vimos cómo crear un torus. Repito, supongamos que vamos a crear una figura cualquiera, muchachos. Entro a Trieyes, a la ayuda, busco la figura que yo necesito. ¿Qué objeto necesito? Voy a crear una geometría, vamos a crear el cubo, el clásico cubo. Copio el ejemplo. Digo que voy a poner un cubo. Y el cubo, mira, el cubo está de 1 por 1 por 1. Vamos a hacerlo de 10 por 10 por 10. ¿En qué color está esto, muchachos? R en 0, G en 255 y B en 0. Esto es verde. Ya. Y le voy a decir, y le digo, muchachos, le paso la geometría, le paso el material y lo agrego. Como lo agrego y no le di posición, este man o este señor está ubicado en el punto origen. Pero yo le voy a decir a él que va a estar ubicado en P1. Le voy a decir cube.position .c. Y digamos que yo quiera también colocarle el wireframe, entonces en el color, muchachos, en el material le paso también el parámetro wireframe verdadero. Me regreso al ejemplo y ¡bing! Espérate. ¿Qué pasó con mi cubo?
Vamos a revisar dónde pusimos el cubo. Lo puse en P1. Vamos a dejarlo que me lo coloquen en el 0 por ahora. Ahí está. Aletísimo. Vamos a quitar el Warframe para que se vea bien. Y muchachos, esto es todo para el avance del proyecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Déjala en tu comentario abajo, dale like, share y todas esas cosas. Nos vemos.